comer saludable, vamos a cambiar nuestros hábitos. También en el ámbito espiritual hay muchas personas que dicen, este año yo quiero aprender más de la palabra, quiero estudiar más la palabra. Otros dicen, ahora sí quiero servir en algún equipo de la iglesia, ponerme a las órdenes, poder colaborar en la iglesia. Y algunos dicen, pues bueno, este año voy a ordenar mis finanzas y ahora sí quiero ser fiel en mis diezmos y ofrendas. Todos estos son muy buenos deseos. Pero ¿qué pasa cuando va avanzando el año? Cuando llegamos más o menos por agosto, ¿bajo de peso? No. ¿Qué más? ¿Estudió? Empezó, pero estaba muy difícil y ahí dejó. Se fue de viaje a la playa del Machángara. ¿Sí conocen ustedes esa playa de lujo del Machángara? Y empiezan también en la vida espiritual cosas, ¿no? Fallamos en los compromisos que habíamos hecho y vienen las excusas. Es que no pude ahorrar, por eso no me fui de viaje. Es que estaba muy ocupado, por eso no hice ejercicio. ¿Qué más decimos? Es que, no tengo tiempo y por eso me ha dado estrés. Y con el estrés como más. Y resulta que en vez de bajar de peso hemos subido. Y en la iglesia también tenemos excusas, ¿no? Decimos, bueno, es que yo estaba bien con tantos deseos de servir y ese hermanito, esa hermanita me hizo tener iras y ya se me dañó todo, ya no quiero servir. Los voy a castigar para que sepan de lo que se pierde. O si no, es que el pastor predicó con dedicatoria para mí. Y yo por eso estoy enojado y ya no voy a hacer nada, ya no voy a diezmar ni ofrendar. Y buscamos excusas, ¿no? Y ahí es cuando llegan esas preguntas. ¿Qué es lo que nos hizo falta para poder cumplir nuestros propósitos? ¿Sí se ha preguntado usted? Cuando llegó a noviembre y diciembre y se dio cuenta que de lo que planeó el año anterior, 2 o 3 cosas a lo mucho logró hacer. El texto bíblico de hoy es muy pertinente para poner las bases donde realmente está la clave para conseguir lo que hemos planeado. ¿Cuántos queremos conseguir lo que planeamos? Entonces, este mensaje es para nosotros. Y vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al 11. 2 de Pedro 1, del 3 al 11. Yo voy a usar la NBI, porque es un lenguaje bastante más claro. Y en ciertos textos vuelvo a la Reina Valera contemporánea, pero para la predicación voy a usar este y vamos a ir poquito a poco desmenuzando el texto. Vamos al versículo 3. Dice la palabra del Señor: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. ¿Quién nos ha concedido? El Padre. ¿Qué nos ha concedido? A través de su divino poder. El conocimiento de quién. Dice, aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Es el conocimiento de Jesús. El Padre nos ha revelado a Jesús y por medio de Jesús nos ha concedido todas las cosas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para vivir como Dios manda. Miren, nos ha dado todas las cosas. Entonces, nuestro primer punto de hoy es que vamos a ver qué es lo que nos ha dado Dios para ayudarnos a cumplir nuestros propósitos. En primer lugar, el Señor nos ha dado su palabra. Dice en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17.
Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Lo que usted está planeando son buenas obras? Entonces dice que esta palabra, la palabra del Señor, nos prepara para toda buena obra. En segundo lugar, vamos a ir a Hechos 1:8 y dice la palabra que Él nos ha dado su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo. En Hechos 1:8 dice, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué recibimos por medio del Espíritu Santo? Ay, hermanitos, ¿qué recibimos? Eso, ahí está, ya, muy bien, así me gusta. Entonces, hemos recibido su palabra, hemos recibido su Espíritu Santo. ¿Qué más recibimos? La iglesia o cuerpo de Cristo. El Señor nos ha dado a la iglesia o el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12, en la segunda parte del versículo 24 al 26. Primera de Corintios 12, versículo 24, la segunda parte, y el 26 dice, pero Dios ordenó el cuerpo de tal manera que dio mayor honor al que le faltaba, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. ¿Para qué nos dio el cuerpo de Cristo a la iglesia? Para que nos preocupemos los unos por los otros. ¿Qué más nos ha dado el Señor? Nos ha dado dones, talentos, nos ha dado la mente de Cristo, nos ha dado bendiciones, nos ha dado su provisión. ¿Quién dice amén? Ese amén me sonó lindo por ahí. El Señor nos ha dado todo eso para ayudarnos a cumplir nuestras metas y propósitos. Ahora vamos al versículo 4 de segunda de Pedro 1. El versículo 4 dice, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. ¿Qué nos ha dado? Sus preciosas y magníficas promesas. Y yo quiero compartirles solo 4, porque si yo le comparto todas, se me acaba la hora del culto y no terminamos. Vamos a Mateo 7 del 7 al 8. Mateo 7 del 7 al 8. ¿Qué dice la palabra del Señor? Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién dice amén? ¿Ha pedido usted algo al Señor? Este versículo es para usted. Segundo versículo, Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. ¿Qué dice la palabra del Señor? Mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso. Amén. ¿Qué nos va a dar? Todo lo que nos falte. ¿De acuerdo a qué? A sus riquezas en los cielos. ¿Necesita trabajo? ¿Necesita salud? ¿Qué más necesita?
un avivamiento en su corazón, pídalo al Señor. ¿Necesita recursos? Pídale al Señor. Salmos 37:4. Salmos 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate. No vengas a la iglesia por obligación. No ores porque ya toca. No hagas el devocional porque te obligan. Deleítate en el Señor. ¿Y qué dice? Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aún esas que están aquí calladas, que no dices. Porque a veces piensan, ¿cómo le voy a molestar con eso al Señor? Dice que el Señor conoce lo que necesitamos aún antes de que salga de nuestra boca. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Proverbios 16:3. Y yo voy a usar esta versión. Las citas que les he dado están en la Reina Valera contemporánea, pero esta voy a usar la Nueva Traducción Viviente porque me encanta como dice. Dice: pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. ¿Le ha puesto usted delante de las manos del Señor sus planes? ¿Ya se los puso? Pon todo lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. ¿Y cuál es el propósito por el cual Dios nos ha dado todas estas cosas? Dice, para que lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Aquí la naturaleza divina no significa que nos estamos convirtiendo en dioses, no es literal. Algunas por ahí enseñanzas dicen que nosotros somos dioses, pero no. Lo que nos está diciendo aquí es que nosotros vamos a tener parte en un sentido espiritual de las cualidades de Dios por medio de la obra de Cristo y del poder del Espíritu Santo. Esto implica que nosotros participamos en su santidad, su justicia, su bondad y su pureza divina. Es decir, es un proceso de santificación en el cual los creyentes somos renovados y transformados para reflejar el carácter de Cristo. Es decir, que todas estas cosas el Señor nos da para que nos parezcamos más a Él. Pero, ¿por qué a veces sentimos que esas promesas no se cumplen en nuestra vida? ¿Será que Dios miente y cumple ciertas promesas y otras no? ¿Será que Dios tiene hijos favoritos, hijos preferidos, y a ellos sí les contesta las oraciones y a mí no me la contesta? He estado pidiendo, orando, y el Señor no me ha contestado. Le he pedido por mi salud, no me ha sanado. Le he pedido salir de las deudas y todavía no puedo salir. Le he pedido que toque el corazón de mi esposo y no lo ha hecho. ¿Por qué? Todavía no hay respuesta para mis oraciones. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? En segundo lugar, tenemos que identificar lo que Dios nos ha dado para empezar a esforzarnos. ¿En qué tenemos que esforzarnos? Les voy a decir una cosa, mis amados. La salvación es gratis. La salvación es por fe. Pero todo lo demás en la vida cristiana demanda de un esfuerzo y de un compromiso. Dice la palabra del Señor en el versículo 5 de Primera de Pedro. Continuemos la lectura, de Segunda de Pedro,
capítulo 1, veamos el versículo 5. Dice, precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Decíamos que cuando Dios nos da algo, nosotros tenemos una obligación y es de esforzarnos, trabajarlo y multiplicarlo. ¿Se acuerdan cuando el Señor les dio a sus empleados esos dones y talentos? ¿Qué les dijo? Que tenían que trabajarlos. Y cuando Él regresó, a los que trabajaron y lo multiplicaron, les dio premio. Pero a ese que lo escondió, lo regañó y le quitó lo que tenía. Porque cuando Dios nos da algo es para que lo trabajemos y lo multipliquemos. Entonces, vamos a imaginarnos, yo sé que algunos hermanos aquí en la congregación tienen su terrenito, han construido sus casitas. ¿Y qué es lo primero que ponemos para construir, aunque sea una media agüita? ¿Qué hay que poner? Las bases, los cimientos. Luego, ¿qué ponemos? Las columnas. Y luego, paredes. Y a veces tenemos el dinerito y nos alcanza para una media agüita, pero decimos, verán, cuando ahorre un poquito más le voy a hacer el segundo piso. Y cuando ponemos las bases, dejamos ahí en la terracita para después hacer el segundo piso. Y seguimos avanzando y ponemos la losa. ¿Y qué pasa? ¿Dejamos en obra negra? ¿Dejamos en obra negra la casa? No, poquito a poco vamos enluciendo el piso. ¿Qué hacemos? Las paredes, les fondeamos, las pintamos. ¿Y qué decimos? ¿Ventanas? ¿Se puede tener una casa sin ventanas? Hay que poner ventanas, puertas, cerraduras y griferías, ¿no verdad? Poner el inodoro, el lavabo. Vamos avanzando poquito a poco. Y ¿saben qué? En la vida espiritual es lo mismo. ¿Cuál es nuestra base? La fe. Porque nosotros hemos sido salvos por fe. Pero aquí la palabra nos dice que tenemos que seguir trabajando y poniendo cosas encima. Y entonces dice que a nuestra fe hay que añadirle virtud. ¿Qué es la virtud? Es la capacidad del ser humano de expresar la bondad, la justicia y el bien. ¿Que son características de quién? De Dios. Entonces no es suficiente la fe, es solo la base. Tenemos que ponerle virtud, es decir, debemos reflejar los atributos de Dios. ¿Por qué? Porque puede ser que yo tenga mucha fe, pero si no se evidencia en mi conducta y mi trato con los demás seres humanos, estoy negando la fe que profeso. Y por eso es que mucha gente no quiere venir a la iglesia, porque dice que somos hipócritas, porque decimos que tenemos mucha fe, pero no nos llevamos bien con los vecinos. Y cuando vamos manejando salen ahí sapos y culebros de la boca, ¿no es verdad? Entonces hay que añadirle virtud. Pero luego dice que a la virtud hay que añadirle entendimiento. Otras versiones dice conocimiento. Y el conocimiento lo adquirimos a través de ¿qué? De la palabra de Dios, porque la palabra, el entendimiento de la palabra de Dios es una lámpara que guía nuestro camino. Ahí aprendemos qué le agrada a Dios, qué espera de mí, de qué tengo que alejarme para no pecar. Y eso lo descubrimos estudiando la palabra de Dios. Pero al entendimiento le vamos a añadir dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Es la capacidad de dominar mi voluntad. A ver, digamos, es la capacidad de dominar mi voluntad. A veces cuando tenemos mucho conocimiento, nos empezamos a sentir muy importantes y empezamos a tratar mal a los demás.
Pero ¿qué es lo que hace el dominio propio? El dominio propio me ayuda a dominar mi deseo de crecer, de creerme superior. El dominio propio me ayuda a ponerme al nivel de todos. El dominio propio controla mi carácter. El dominio propio controla mis pensamientos, que a veces se me van con cosas que no convienen. Entonces, estamos añadiendo al conocimiento dominio propio. Ahora, ¿de qué me sirve que yo tenga mucho conocimiento, que estudie un curso, el otro curso, si yo no puedo controlar mi carácter? Si no puedo controlar mi boca, mi lengua, y ando en murmuración y en chisme, si no puedo controlar mis deseos carnales, y ando por ahí echándole el ojito a la hermana que está bonita, pero usted es casado. Y hay unas hermanitas que están deseosas de un abracito por ahí, ¿no? Esos deseos carnales. El dominio propio me ayuda a someter mi voluntad. Porque esa es la parte de nuestra carne. Pero nosotros, cuando crecemos en el Señor, ejercemos dominio propio sobre nuestra voluntad. Al dominio propio le añadimos constancia. ¿Qué es la constancia? Es una disciplina que nos permite mantener los resultados a través del tiempo. ¿Qué es la constancia? Una disciplina, es decir, que necesitamos trabajar en la disciplina, que nos ayuda a mantener los resultados a través del tiempo. Yo no puedo estar, hoy sí tengo dominio propio y mañana me dejo llevar por las iras. Yo no puedo decir, hoy sí estudio la palabra y al siguiente día ya no quiero, dejo de estudiar la palabra. O un día sí tengo fe, ay Señor, yo tengo fe. Y a la semana siguiente no creo ni en mi propia sombra. Entonces, cuando ejercemos la constancia en lo que hacemos, esto se convierte en un estilo de vida. Y cuando es un estilo de vida, es un testimonio a la gente que no conoce a Dios, del dominio propio, del conocimiento de la palabra. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros conseguimos ciertos logros espirituales, que a veces se nos sube el orgullo espiritual. Y cuando se nos sube el orgullo espiritual, lo único que nos puede ayudar es la devoción a Dios. Porque todo lo bueno viene de Dios. Por más esfuerzo que le pongamos, es el Espíritu Santo el que nos ayuda. No es nuestro mérito. Entonces nosotros debemos aterrizarnos y alzar los ojos a Dios para amarle, para adorarle, reconocer que de Él viene todo lo bueno y rendirnos delante de Él. Señor, tú me diste esta corona, este logro espiritual, lo rindo delante de tu presencia. Y a la devoción, eso se llama devoción, reconocer quién es Dios, adorarle, rendirnos delante de Él. Tenemos que añadirle el afecto fraternal. Porque a veces nosotros pensamos que todo es Dios y yo. Y de allá al hermano que le pasa lo que sea. Pero para Dios es demasiado importante que ese amor que nosotros tenemos así, también sea así a mi prójimo. Y vamos a leer en Mateo 5 del 23 al 25. Mateo 5, 23 al 25. ¿Qué dice la palabra? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda.
A Dios le interesa demasiado que nosotros nos llevemos bien con el prójimo. Por eso es que después de la devoción a Dios viene el amor fraternal. Y como la cereza del pastel, al afecto fraternal le vamos a añadir el amor. ¿Quién es amor? ¿Quién es el amor? Dios. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 4:8. Primera de Pedro 4:8. Dice la palabra del Señor: por sobre todas las cosas, ámense intensamente los unos a los otros, porque el amor cubre infinidad de pecados. El amarnos unos a otros sinceramente nos vuelve más pacientes, generosos, compasivos, menos orgullosos, menos arrogantes, y cubre con un manto de gracia los pecados y los errores de nuestro prójimo. No quiere decir que yo acepto el pecado del prójimo. Lo que está diciendo es que el Señor me va a dar amor para corregir. Amor para que mientras ese hermano está en proceso, yo lo acompañe en el camino. Amor para que cuando ese hermano me hiere y me ofenda, yo no cobre venganza, sino que lo mire desde el amor de Dios. Dice que el amor cubre multitud de pecados. Y dice el versículo 8 de 2 de Pedro 1, dice, porque estas cualidades si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. ¿Pueden creer que nuestra obediencia a todo lo que nos manda el Señor aquí, a añadir a la fe virtud, a la virtud entendimiento, al entendimiento, etcétera, etcétera, hasta que llegamos al amor? Dice que si estas cualidades abundan en nosotros, esto evitará que seamos inútiles e improductivos. ¿Por qué a veces no nos va bien en lo que emprendemos? Estamos siendo improductivos porque estas virtudes no abundan en nosotros. Cuando abundamos en la fe, la virtud, el entendimiento, el dominio propio, la constancia, la devoción a Dios y sobre todo en el amor, seremos útiles y productivos. Pero al contrario, dice en el versículo 9, en cambio el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. En otras versiones dice, esa persona está ciega, ya se olvidó que el Señor le limpió de sus pecados y está viviendo bajo la influencia de su naturaleza pecaminosa. Mis hermanos, si usted aceptó a Cristo y usted dijo, yo tengo mucha fe y con eso es suficiente, usted se vuelve improductivo. ¿Y por qué el Señor nos ha dado todas estas cosas? ¿Por qué? ¿Para qué? Porque hay una recompensa. ¿A quién le gustan las recompensas? ¿A nadie? ¿A quién les gusta una recompensa? A todos nos gustan las recompensas, mis queridos. Y vamos a ver qué recompensa nos espera. Versículo 10 del texto que estamos leyendo. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. A cada uno de nosotros el Señor nos ha dado un llamado específico.
Hay algunos de ustedes que recién están caminando en la fe y todavía no conocen, pero si ustedes obedecen al Señor y empiezan en esta construcción espiritual, ustedes van a descubrir cuál es el llamado de Dios para sus vidas. Pero hay otras personas que sí saben su llamado, pero que le han dicho al Señor, como el hombre rico, le dijo: espérate, es que yo tengo muchas propiedades, después te seguiré. Y le han dicho: Señor, verás, cuando yo termine la universidad, ahí te voy a servir. Cuando yo consiga novio o novia, ahí te voy a conseguir, ahí te voy a servir. Señor, cuando yo me case, entonces ahí sí voy a ser parte de tal o cual equipo de servicio. Y otros le dicen: Señor, es que tú sabes que no tengo tiempo porque estoy poniéndole todo al emprendimiento. Cuando ya resulte y tenga plata, ahí voy a diezmar y ofrendar. Estamos poniendo otros dioses antes que al Señor. Y hay un grupo más que sí sabe su llamado, pero está haciendo lo mismo que Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás huyó del llamado que Dios le había hecho. Mi hermano, si usted está haciendo lo de Jonás, cuidado y termine en el vientre de un gran pez, porque terminan mal los que escapan del llamado del Señor. Luego vamos a la siguiente parte, el versículo 11, dice: y se le abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro en este texto usa la figura de la entrada de un conquistador romano. Cuando estos conquistadores romanos llegaban de la batalla con sus victorias, el pueblo se volcaba a las calles y hacían desfiles, y estaban los músicos, y venía el rey o el emperador a premiar a ese soldado vencedor. Y Pedro usa esa misma figura para ilustrar cómo es que el Señor va a abrir las puertas de los cielos para sus hijos que le obedecen. Entonces, yo quiero que usted use su imaginación en este momento. Cuando nosotros venimos a este mundo, dice la palabra que ya están escritos todos los días de nuestra vida. Desde que nacemos, desde antes de nacer, ya venimos con un código de barras donde dice nuestra fecha de caducidad. Así que la muerte o la forma como morimos es solo un pretexto. Todos un día nos tenemos que morir. ¿De acuerdo? Entonces, imaginemos que ya nos tocó la fecha. Se acabó, expiró nuestra fecha de caducidad. Y vamos llegando al cielo. Y usted llega y las puertas del cielo están cerradas. Y cuando usted golpea, imagínese usted ahí golpeando la puerta del cielo. Se abren estas puertas gigantescas. Y a lo que usted empieza a entrar, a los lados, usted ve a los ángeles, a los discípulos, a los que murieron antes que nosotros, a los profetas, a los mártires. Y usted entra y ve a todos ellos, y ahí al fondo está Jesús, a la diestra del Padre. Y cuando usted empieza a entrar, todos ellos empiezan a aplaudir. Todos ellos empiezan a cantar alabanzas, porque usted lo logró y llegó al cielo. Y cuando usted llega a la presencia del Padre, le dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y eso en medio de cánticos.
gritos, de aplausos, y usted ahí parado y detrás de usted todas sus obras. Todo esto que acabamos de decir, que el Señor espera que construyamos. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Le gustaría que se abrieran las puertas de los cielos para usted? Y aquí dice que si hacemos estas cosas, no tropezaremos jamás. El original dice: no tropezarán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este es el gran premio que Dios tiene reservado para nosotros. La gloria es para el Señor. Pero, 1 Corintios 3, 11 al 15 nos hace una advertencia. 1 Corintios 3, del 11 al 15. Dice la palabra del Señor: porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, estas son las buenas acciones: oro, plata, piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. ¿Ha visto usted un sobreviviente de un incendio? ¿Cómo queda? La piel destrozada. Algunos pierden sus ojos, sus orejas, su nariz. Dice la palabra del Señor que si nosotros no construimos bien, seremos salvos, pero así como por fuego. Pero en el peor de los casos, habrá personas quienes cuando lleguen a la puerta del cielo no podrán entrar. Y les voy a decir por qué. Porque muchas veces hay personas que vienen a la iglesia y alguien les dijo la palabra del Señor, les compartió el evangelio y usted hizo una oración, pero usted se quedó ahí y usted no ha seguido creciendo, avanzando en los caminos del Señor. No hay fruto en su vida. ¿Será que su obra no pasará por el fuego? ¿Será quemada? Y cuando usted entre, ¿no le dejarán entrar? Pues es el tiempo de que hagamos una decisión de corazón, de servir al Señor como nuestro Señor y Salvador, no solamente como una religión. Según el texto bíblico, Dios nos ha dado todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda, así que no tenemos excusa. Nos ha dado su palabra, su Espíritu Santo, la iglesia a la que pertenecemos, dones, talentos, su provisión y sus bendiciones. Nos ha dado sus preciosas y magníficas promesas. Por eso debemos esforzarnos en trabajar para multiplicarlas. La recompensa a nuestro esfuerzo es que seremos útiles y productivos,
no tropezaremos jamás y se nos abrirán las puertas de los cielos de par en par. Mis queridos, estamos empezando el 2025. Enero todavía es un buen momento para hacer planes, proyectos y propósitos para el nuevo año. Cuando los vemos a través del filtro de la palabra, podremos entender por qué muchos de nuestros planes no prosperan, fracasan. Y eso nos lleva a hacernos las preguntas correctas. ¿Están mis planes dentro de la voluntad de Dios o son para mi propia vanidad? Segundo, ¿he puesto mis planes en las manos del Señor? ¿O soy yo quien planeo y después le digo al Señor, mira, estos son mis planes, ahora bendíceme? ¿Será eso? Recordemos que nuestra prosperidad en todas las cosas está estrechamente relacionada a la prosperidad de mi alma. Tercero, ¿me estoy esforzando por crecer espiritualmente o vengo a la iglesia como un acto religioso? Cuarto, ¿estoy obedeciendo al llamado que Dios me hizo o estoy como Jonás? Quinto, como parte del cuerpo de Cristo, ¿estoy genuinamente preocupado por el bienestar de mis hermanos o solo puedo pensar en mi necesidad? En el 2024 hubo hermanos que pasaron momentos difíciles por falta de trabajo, por enfermedades, por deudas, por problemas personales y familiares, por despidos intempestivos y otras situaciones complicadas. Yo creo en la palabra cuando dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Porque en medio de esa enfermedad, en medio de lo que estás viviendo, el Señor está trabajando en ti. Está ayudándote a crecer en tu fe, en tu virtud, en tu entendimiento, en tu dominio propio, en tu constancia, en tu devoción a Dios, en tu amor fraternal y en tu amor. Aunque el proceso es doloroso, ten la certeza y la confianza que todo ayudará para bien. Y mientras dura tu proceso, no estás solo. El Señor camina contigo, el Señor te ha dado su Espíritu Santo y te ha hecho una promesa que estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. No te abandonará. Mis hermanos, muchos de ustedes saben que yo en esta semana estuve muy enferma. Y yo quiero agradecerles de todo corazón sus oraciones. Y también quiero agradecer a mi doctorcita, que yo sé que a ella no le gusta que le haga público. Pero yo empecé con un proceso aparentemente gripal, después se complicó y terminó en una infección súper fuerte y la fiebre no bajaba. Y otras veces cuando yo me enfermo, yo tomo autoridad en el nombre de Jesús y empiezo a orar y a guerrear por mi salud. Pero esta vez no lo hice. Y no lo hice porque yo entendí que el Señor quería que yo viviera en carne propia lo que muchos de ustedes están viviendo. Y pude sentir el amor de Dios a través de su cuerpo, de su iglesia, a través de mi doctorita, que estuvo casi 1 hora bajándome la fiebre, con medicación, con paños de agua fría, hasta que se dio la fiebre. Porque el Señor quería que yo lo entendiera en carne propia. Y saben que yo le doy gracias a todos los que estuvieron doblando rodillas por mí,
para que hoy yo pueda predicar, porque tengo una lesión en mi garganta. Y gracias a Dios en el primer culto, ni siquiera una vez me dio la tos. Y al segundo ya está un poquito cansada la voz. Pero es cuando vivimos estos procesos y que muchas veces entendemos como en la canción que cantamos. Y yo le voy a pedir a mi Soñita que cantemos esta canción, porque muchas veces nosotros estamos ahí sintiendo como que Dios nos abandonó, sintiendo ese silencio de Dios y que no hay respuesta a tu oración. Pero hoy yo quiero decirte, todo obra para bien, todo obra conforme al propósito de Dios, porque Dios está trabajando en ti y en mí, para que nosotros crezcamos, maduremos en la fe y para que un día podamos llegar al cielo y que esas puertas se abran para nosotros. Vamos a ponernos de pie. Y voy a orar. Después vamos a tener la administración. Yo quiero decirle a nuestros amigos que nos siguen en redes sociales: mis hermanos, ustedes lastimosamente no pueden ser partícipes de la administración por esta cuestión de derechos de autor, pero no se pierdan de venir personalmente a la iglesia y disfrutar de este tiempo de administración que tenemos después de cerrar la grabación, para que usted sienta la mano de Dios obrando en su vida. Pero mientras tanto vamos a orar. Padre amado, reconocemos que hemos hecho planes y nos hemos esforzado en nuestros propios méritos y recursos. Nos hemos olvidado de poner nuestros planes delante de ti, Señor. Y por eso queremos pedirte perdón. Queremos pedirte perdón por no haber puesto nuestro esfuerzo en crecer espiritualmente y en hacernos dueños de todas esas promesas que tú has dejado para nosotros. Perdónanos, Señor. Y queremos en este momento entregarte ese proyecto, ese plan, esa oración que todavía no tiene respuesta, y en un acto simbólico alzar nuestras manos y ofrecértelo, Señor. Ponerlo en tus manos de todo corazón, porque dice tu palabra que si lo hacemos, nuestros planes, nuestros proyectos tendrán éxito. Señor, queremos aprender a deleitarnos en ti, en tu palabra, en crecer, en amarnos como hermanos. Porque dice tu palabra que si nos deleitamos en ti, tú concederás los deseos de nuestro corazón. Yo bendigo, Señor, a cada uno de tus hijos. Bendigo sus planes, sus proyectos, y que ellos puedan hacerlos de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu corazón. Gracias por todo el amor que he recibido en estos días, por todas las oraciones. Gracias por mi doctorita, yo la bendigo, Señor, prospera sus caminos, Señor. Porque a través de su amor, a través de las oraciones de tu iglesia, tú bendices a todo un pueblo cuando me permites predicar tu palabra. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.